Saludos y bendiciones para todos mis hermanos. Espero hayan tenido una buena semana. Y bueno, una vez más, con la mejor disposición de compartir con ustedes este importante e interesante tema sobre cosmovisión bíblica. En la sesión pasada estudiamos primeramente lo que fue la naturaleza y misión de la iglesia. Y comenzamos un segundo punto relacionado con los paradigmas o modelos de iglesia que han existido a lo largo de la era cristiana. Vimos hasta ahora 4 paradigmas, ¿ok? En orden cronológico, con diferencias entre ellos. Vimos la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, la iglesia imperial y llegamos hasta la Reforma. Se podría decir, en cierta manera, que aquí nosotros estamos hablando como, por decirlo de alguna manera, los científicos, es decir, que tenemos un campo de manejo, un campo de estudio, y que en nuestro caso sería la Biblia. Estamos hablando de un paradigma, escuchen bien, de un paradigma de entender la revelación. Es un modelo, ¿ok? Es una manera de ver, de entender la revelación. A eso nos referimos con paradigma, ¿ok? Y obviamente la revelación no cambia, la revelación sigue siendo la misma, nunca va a cambiar, ¿ok? No estamos hablando de cambios en la revelación de Dios, es imposible. El punto crucial es cómo nosotros abordamos la revelación, hay tal detalle. Y ese es el paradigma, y que como ya hemos visto, ha ido cambiando y da como producto final, y esto es bien importante, bien interesante, un tipo o modelo de iglesia, es decir, un paradigma de iglesia, y eso a su vez produce un tipo de creyente, que a su vez define la cultura de un determinado país o etnia. Por ejemplo, nosotros podríamos interpretar la revelación, es decir, las escrituras, en función del reino de Dios, pero también lo podemos hacer en función de la iglesia y esta como gobernadora de los propósitos de Dios. Es decir, o son humanos gobernando los propósitos de Dios o es Dios gobernando los propósitos de Dios. Fíjense que son 2 paradigmas diferentes. Lo que tenemos aquí, lo pueden entender, ¿verdad? Está claro. Necesitamos saber un poco, ahora que ya hemos estudiado los 4 paradigmas de la semana pasada, ¿qué fue lo que pasó después de aquel siglo de luz, de ese reavivamiento que hubo del cristianismo, la reforma protestante? Y necesitamos saber dónde nos encontramos ahora. Vamos a estudiar finalmente el 5.º paradigma, es decir, la iglesia de los siglos XIX, XX y XXI, el paradigma corporativo. Y quise dejar para esta clase, dense cuenta, esto fue a propósito, quise dejar para esta clase el 5.º paradigma porque nos coloca en el tiempo presente, de manera que podemos ver en contexto todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Y eso nos va a permitir hacer una buena valoración que nos lleve a un cambio de mentalidad, a recuperar la cosmovisión bíblica, que se fundamenta en la correcta visión del evangelio del reino. Y como ven, todo se trata de cosmovisión. La Reforma Protestante o también Renacimiento Cristiano del siglo XVI fue un movimiento muy necesario para el avance del reino de Dios y el desarrollo de las naciones de Europa, especialmente las del norte, y su posterior extensión hacia Norteamérica. ¿Fue la Reforma Protestante perfecta? No lo fue, no lo fue. Pero aquí no quiero tocar estos puntos negativos porque sería muy extenso. Esos puntos negativos oscuros que hubo en la Reforma Protestante, porque no fue perfecta. Stephen Perks hace un comentario bien interesante al decir que en realidad nunca hubo una reforma, ya que la Iglesia romana no fue reformada. Tiene toda la razón. Y nunca ha sido reformada.
lo que llamamos la reforma no fue una reforma en absoluto, fue un éxodo. Los reformadores sí que reformaron la doctrina, que se había corrompido en gran manera, aunque, o sea, se corrompió la doctrina, sí, ¿ok? Y ellos lo que hicieron fue retomarla o redescubrirla, podría ser, ¿no? Entonces, ellos reformaron la doctrina que se había corrompido en gran manera bajo el magisterio católico romano. Y esta fue una obra grande, por supuesto, tenemos que valorizarlo y necesaria también, aunque no la única obra que fue necesario hacer. Lo que hicieron fue abandonar el odre viejo, y ya vamos a explicar eso del odre, que es sumamente importante. Entonces, el problema era el odre, no el vino. Y fue el odre lo que los reformadores abandonaron porque no pudieron reformarlo, ya que se había vuelto inútil, por lo que se necesitaban odres nuevos. Aquí, al hablar de odres, se refiere al modelo o paradigma de iglesia. ¿Lo entienden? ¿Sí? Ese modelo de iglesia, hermanos, sigue actual, sigue vigente en el día de hoy. Por ejemplo, el odre judío sigue presente en el día de hoy, sigue presente. El judaísmo existe todavía. ¿Entienden lo que les digo? El vino del reino de Dios es indestructible, avanza. El problema son los odres, es decir, los modelos de iglesia que administran y viven de lo que sería el contenido del odre. ¿Ok? Entonces, estos son detalles bien interesantes, hermano, que vale la pena, pues, prestarles atención. Un detalle defectuoso que vemos en la Reforma es que hubo una hegemonía eclesiástica, ¿okay? Y un dominio de los teólogos y pastores por encima de las otras áreas de la vida. Y un grave error es ver a la iglesia como central en el propósito y plan de Dios. Este tipo de criterio, aunque parezca mentira, es agustiniano, pero está equivocado. Así que sí, ciertamente, el conocido, tan nombrado San Agustín, Agustín de Hipona, fue padre de mucho bien. Aplaudimos muchas cosas de Agustín, pero también de mal. ¿Ok? De mucho mal en la historia de la iglesia. Y él se desesperaba, una de las cosas, que él se desesperaba por la victoria cristiana en el mundo. Y por eso veía a la iglesia como portaestandarte de la victoria. ¿Y qué consecuencias trajo eso? Bueno, eso trajo una doctrina demasiado elevada de la iglesia, tanto en el paradigma medieval, ya lo vimos, el cuarto, como en la Reforma, el cuarto paradigma. Si nuestra esperanza por el futuro del hombre y de la obra de Cristo está solo en la iglesia, entonces acentuaremos a la iglesia como la esperanza del hombre, es decir, su única esperanza. El conocido puritano John Owen tenía bien clara esta equivocada idea y en una oportunidad, fíjense lo que este hombre muy conocido escribió. Él escribió en una oportunidad que la iglesia es el ídolo más grande que haya jamás existido en el mundo. Interesante, ¿no? Bueno, fíjense, el gran auge de la Reforma se pudo mantener fuerte y efectivo por al menos 2 generaciones. Posterior al tiempo de la Reforma, se llevó a cabo el movimiento de la Ilustración, empezando en Francia. La Ilustración comenzó en Francia y no les había hablado de la Ilustración, no me acuerdo, pero hubo una avalancha realmente de ideas influyentes y de mucha filosofía en ese tiempo que tuvieron lugar en Europa a finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII, después de la Reforma, y condujeron a un cambio cultural que se alejó de la cosmovisión bíblica y se movió
a una cosmovisión deísta, ¿okay? Una cosmovisión deísta que más adelante terminó en una cosmovisión secular. Ese fue el trayecto. Una cosmovisión secular atea, que es lo que predomina ahorita, en el día de hoy, en Occidente, y que está influyendo cada vez más en todo el mundo. A mediados del siglo XVIII, la Iglesia respondió a la era de la Ilustración con un retorno a la fe. Escuchen bien eso. Siempre Dios se guarda un remanente, ¿ok? Esto es común que haya pasado a lo largo de 2000 años. Entonces, viene ese momento de confusión filosófica, la Iglesia comienza a ser abordada por estas ideas y surge entonces un retorno a la fe y una práctica más integral y ortodoxa, y que fue lo que dio origen al gran avivamiento entre los siglos XVIII y XIX, y que se dio a ambos lados del Atlántico, con personajes conocidos por todos ustedes como John Wesley, Jonathan Edwards y George Whitefield. Existe conocido Ralph Winter. Ralph Winter llamó a esto la primera herencia evangélica. Ellos entendieron el evangelio de una manera amplia e integral, que comprendía la salvación personal, la transformación social, oígase bien, y las misiones al extranjero. Eso, así veían ellos el evangelio, ¿ok? Salvación personal, transformación social y misiones al extranjero. Bueno, a pesar del efecto tan extraordinario que sí que tuvo el gran avivamiento a ambos lados del Atlántico, Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, aquella cosmovisión deísta que prevaleció por algunas décadas se movió rápidamente hacia el materialismo ateo o secularismo, como hemos estado viendo, la cosmovisión del día de hoy. Una cosmovisión que termina de solidificarse. Fíjense qué interesante, las artimañas del enemigo. Se necesitaba una metanarrativa para sustentar el secularismo, y eso lo trajo Charles Darwin y su teoría de la evolución. Ya con esto, la rebelión del hombre autónomo era casi completa ya para finales del siglo XIX, impactando a Europa y a Norteamérica. Entonces la Iglesia fue poco a poco cediendo ante este ataque ideológico y se dejó influir por la cosmovisión cada vez más secularizada que predominó en Occidente. Su reacción, o sea, hermano, la reacción que tuvo la Iglesia, que tuvieron nuestros hermanos en la fe, pastores y líderes del siglo XIX, fue muy negativa. Métanse eso en la cabeza, hermanos. Fue negativa. ¿Ok? Por lo que surgieron dos respuestas distintas ante este ataque del mundo. La batalla cultural, hermanos, de la que habla Agustín Laje. Esa batalla cultural, esa guerra de ideas, la Iglesia no la supo enfrentar. Y surgieron dos respuestas distintas. ¿Cuáles fueron? Vamos a ver. En primer lugar, lo que conocemos como la rama liberal de la Iglesia, para adaptar el cristianismo a la filosofía del mundo modernista, pues, de ese tiempo. Fue como una especie de acomodo, ¿sí? Un acomodo. Vamos a adaptarnos, vamos a medio adaptarnos, vamos a sacar un cristianismo híbrido para estar bien con ellos. Bueno, en segundo lugar, el otro grupo, los cristianos más ortodoxos. No, no vamos a vender la fe, nada que ver. Nos vamos a mantener fieles, ¿sí? Entonces ellos le cogieron miedo a la práctica racional, al racionalismo. O sea, les espantó pues todo aquel movimiento filosófico de ese tiempo. El hecho de tener que enfrentar los argumentos que se estaban haciendo en contra de la escritura. Por ejemplo, la alta crítica alemana, que eso fue terrible. Y lo que hicieron, en vez de haber sostenido y defendido fuertemente la cosmovisión bíblica, ¿qué fue lo que hicieron? Se alejaron del debate, salieron corriendo, subjetivando la fe cristiana y diciendo que la fe no nos fue dada para ser razonada. Algo así como,
Si tú crees es porque Dios no te ha dado fe. O sea, si tú no crees es porque no tienes fe. En pocas palabras, no hay que demostrar que la revelación de Dios tiene base racional y estructural. Completamente falso, mis hermanos. De manera que estos líderes fundamentalistas y evangélicos optaron por salir del debate, siglo XIX. Ellos abandonaron el mundo y se enfocaron en cosas espirituales. Es decir, que ellos se dedicaron principalmente al evangelismo, a la plantación de iglesias, a solo creer. Y esto es un mal, es un vicio en el cristianismo de los siglos XIX, XX y XXI, hasta el día de hoy. Y es un vicio que se ha venido arrastrando. La fe fue removida de la plaza pública. Eso no puede ser, hermano. Y en lugar de defender el verdadero cristianismo, la iglesia se desconectó de todo lo que consideraba secular o del mundo, mientras que se retiraba a un lugar llamado sagrado, santo o sacro. Bueno, esta cosmovisión, y aquí entonces hablamos de una cosmovisión bíblica diferente. Es cosmovisión bíblica, pero con problemas, distorsionada, ¿sí? Es una cosmovisión de un mundo dividido, ¿sí? Esa cosmovisión dualista fue enseñada en las escuelas bíblicas y en los seminarios. Y como consecuencia se marcó la naturaleza de muchas cosas en la iglesia. Y se reformuló, entre otras cosas, el concepto de la Gran Comisión. La atención de la iglesia evangélica fue rápidamente dirigida hacia lo que les acabo de mencionar, y lo vuelvo a repetir: ganar almas para Cristo, plantación de iglesia, ignorando frecuentemente otras áreas de las intenciones de Dios para el ser humano. Las cosas se complican un poco más en ese revoltoso siglo XIX con las ideas de este señor, las ideas del dispensacionalismo a partir de 1830. Eso empeoró un poco más la mentalidad cristiana. Entre algunas de sus ideas se encuentra el hecho de que el mundo inevitablemente será cada vez peor hasta que Cristo regrese y que el reino de Dios es solo para el futuro. El sermón del monte, eso es para el futuro, eso no es para ahora, entre otras cosas. Para cuando, después de que Cristo regrese. Bueno, realmente se trata de una visión poco optimista, muy fatalista. Y quien creó el dispensacionalismo, bueno, no fue este señor solo, hubo otros hombres que también influyeron. Juan Nelson Darby, que más adelante, a través de la Biblia anotada de Scofield, sus ideas, bueno, corrieron como pólvora por todas las iglesias y seminarios bíblicos. No sé si se acuerdan de la conocida frase del bote salvavidas, ¿sí? Del conocido evangelista Moody, ¿sí? Que fue muy influenciado por Juan Nelson Darby y su dispensacionalismo. Nosotros le llamamos la mentalidad del bote salvavidas. Una de sus declaraciones decía que el mundo es como un barco que se hunde, ¿sí? No sé si tenga no la tengo. Lo digo. Él decía que el mundo es como el Titanic, por ejemplo, ¿sí? El mundo es como el barco que se está hundiendo en el fondo del océano. Él decía que Dios le había puesto en un bote salvavidas y que debía salir al mundo a salvar a todo el que pudiera y que no se preocupara por el barco, porque de todas maneras el barco se estaba hundiendo y finalmente se iba a hundir. Como ven, nuevamente algo bien pesimista y que no concuerda con las escrituras. Entonces el cristianismo falló en poder discipular a esa generación entre los siglos XVIII y XIX, enfrentando lo que tenían que hacer. Tenían que enfrentar las mentiras del racionalismo y que estaban ahí oponiéndose a la fe cristiana, a la fe bíblica. La iglesia no quiso enfrentar las batallas, sino que se refugió en un principio muy similar, y escuchen bien esto, al del catolicismo romano. ¿Cuál es ese principio? Bueno, el predominio de la iglesia como institución. Esto es un concepto vital, hermano. El predominio de la iglesia
como institución. El protegerla como una institución y no atacar con el reino de Dios las puertas del Hades. Allí verdaderamente hubo un sesgo que ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Bueno, siglo XIX, seguimos allí. La iglesia poco a poco fue cediendo ante este ataque ideológico y se dejó influir por la cosmovisión cada vez más secularizada que predominó en Occidente. Pero como siempre, Dios se guarda un remanente. Muy pocos y valientes creyentes en las iglesias fueron los que se opusieron a la onda secularista. Y uno de ellos fue el conocido pastor, teólogo, educador y periodista holandés Abraham Kuyper. Él incluso luego se fue para Estados Unidos a llevar las ideas de la cosmovisión calvinista, de la cosmovisión bíblica, a través de las famosas conferencias Stone, que es un librito muy fácil de adquirir, lo venden y hay en PDF, se puede distribuir. Extraordinario el libro, las ideas de este conocido teólogo. Durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, la iglesia ha vivido encerrada en un nuevo paradigma, pero fíjense de dónde viene, ¿no? Y que fue el resultado de lo que yo les vengo explicando. Por un lado, tenemos lo que fue la respuesta liberal y la respuesta fundamentalista. Es decir, son dos grupos y ambos con un pensamiento dualista, pero equivocados. Los dos están totalmente equivocados. Un pensamiento dualista que es contrario a la cosmovisión bíblica. Pero por otro lado, debemos considerar también lo que fue la pérdida de influencia social de las iglesias y diferentes denominaciones por su teología dualista y escapista. Entonces, eso ya comenzó a pasar en el siglo XIX. Bien, el paradigma dualista se aleja de las escrituras. Es un modelo pagano donde se hace una separación entre lo espiritual de lo físico. Y esto es lo que ha definido la naturaleza de la iglesia en nuestros días. Si se tiene un paradigma dualista, pues todo gira hacia adentro. Todo gira hacia adentro y todo se enfoca en lo espiritual. Y en consecuencia la iglesia se desconecta de la cultura y de las necesidades de la comunidad. Entonces, este paradigma es llamado también gnosticismo evangélico. Este tipo de pensamiento viene de los griegos, de mucho antes de Cristo, viene de Platón, siglo IV antes de Cristo. Ellos lo que hicieron fue que dividieron el universo en dos partes, ¿sí? La parte espiritual y la parte física, donde la espiritual era sagrada y la física era secular. Separaron la gracia de la naturaleza. Cuando observamos todas las diferentes categorías de la vida, es decir, la ciencia, el arte, la música, la teología, la política, la ética, ellos las dividieron y las clasificaron. Algunas pertenecen a la esfera espiritual y otras son de la esfera física o secular. Así fue que crearon esa división entre lo sagrado y lo secular. Tan solo las cosas espirituales eran las más importantes. Dios está interesado, inmensamente interesado en lo sagrado, pero no tanto en lo secular. Dios está mucho más interesado en la evangelización, en las misiones, en la fundación de iglesia, en la vida devocional, pero no, por ejemplo, en el atletismo, en las artes, música, baile, ciencia, nuestro trabajo, hermanos, en los negocios, la economía, la política, porque todos estos asuntos son mundanos, tienen que ver con la cultura y los cristianos piadosos deben abstenerse de estas cosas. Tenemos ahora esa mentalidad griega viva, infiltrada en las iglesias a través de los seminarios e institutos bíblicos. Entonces se graduaron pastores con un marco de referencia dualista a lo largo de las décadas, así como misioneros. Los pastores salieron a pastorear iglesias. Los misioneros se fueron a África, se fueron a Asia y a Latinoamérica. Y lo que hicieron fue traer con ellos a un evangelio muy estrecho, con una visión muy angosta, un evangelio formado por un paradigma gnóstico.
lo cual reformuló el concepto de la Gran Comisión. Ellos trajeron la comisión griega, ya no era la Gran Comisión bíblica, sino la Gran Comisión griega. Y le voy a quitar el gran, la comisión griega, donde nuestra tarea consiste únicamente en salvar almas para Cristo, para el cielo y en fundar iglesias, nada más. Muchas veces cuando hablamos con nuestros hermanos y aún nosotros mismos, vemos que nuestras propias palabras reflejan esta perspectiva. Hermano, fíjense, cosas como así, que muchas veces lo he escuchado de muchos hermanos, ¿no? Entonces, hermano, es que esta semana estuve muy ocupado en mi trabajo secular. Yo lo he escuchado muchas veces. Entonces yo te digo, oye, tu trabajo no tiene nada de espiritual. Bueno, eso no lo enseña la Biblia. Otra frase, por ejemplo, he escuchado, es que siento un gran anhelo por servir al Señor a tiempo completo. Por eso creo que me iré al seminario para estudiar para ser pastor o para ser misionero. Bueno, concluiríamos aquí entonces que los cristianos en trabajos o proyectos seculares son cristianos a medio tiempo. O sea, no son tan espirituales. Bueno, hermano, evidentemente que esto no es así. En términos de estrategia misionera, fíjense esto qué interesante. En vez de reconocer que todos los cristianos están comprometidos con las misiones, tú y yo, mi hermano, somos misioneros, solo aquellos que habían abandonado el trabajo secular para dedicarse a la obra espiritual a tiempo completo eran considerados misioneros. Bueno, aún hoy en día hay organizaciones misioneras que tratan de sacar a los cristianos de la vida pública para llevarlo a lo que ellos creen que es la obra misionera más importante. Y eso no es así. Un detalle que es bien importante para entender este nuevo paradigma del que estamos hablando en el día de hoy es que los líderes cristianos, ¿okay? Y estamos hablando del siglo XIX otra vez, cuando empezó esto, esos líderes cristianos contemplando, o sea, ellos observan algo del mundo que les llama la atención. ¿Qué es? Ellos contemplan el poder social de las corporaciones comerciales, las cuales logran mantener grandes cantidades de personas. Sí, eso es cierto. Y eso es cierto el día de hoy. Ellos logran manejar gran cantidad de personas, como son los empleados, los clientes, los proveedores y el público en general. Y también, obviamente, manejan grandes recursos financieros mediante la práctica de la gerencia de los negocios. Estos líderes de las iglesias compensaron su influencia social en declive porque la estaban teniendo, adoptando la meta de la iglesia relevante por su organización. Cuidado aquí. Iglesia relevante, pero por su organización, por su membresía y sus recursos ministeriales, adoptando de esa manera subconscientemente lo que sin lugar a dudas, hermanos, podríamos llamar un paradigma corporativo, ¿ok? O también podríamos llamarlo eclesiológico, el paradigma corporativo o eclesiológico. En este paradigma, la iglesia local funciona como una compañía comercial de servicios religiosos de adoración, enseñanza y socialización orientada hacia un mercado de clientes cautivos, es decir, los miembros, quienes retribuyen estos servicios mediante su ofrenda. En este esquema, los pastores y líderes de las iglesias actúan como ejecutivos y están más interesados en preservar y aumentar los activos ministeriales de la iglesia y en proteger la identidad social de la marca, en este caso, el nombre del ministerio. Es decir, haciendo como ejecutivos de corporaciones, tal cual. Ellos están más interesados en esto que en funcionar como verdaderos profetas y ministros de la palabra de Dios. Entonces, el bienestar y crecimiento de los miembros de las iglesias no es su prioridad. No vamos a negar, y quiero dejar esto claro, hermano, que hay algunos que tienen el deseo. Yo no quiero decir números aquí, ¿ok? Pero el problema es que están atrapados en el paradigma.
Es decir, el ministerio tiene que ser preservado. Hay que preservar la corporación. Hay que preservar los activos en vez de la unidad y el desarrollo del cuerpo, que definitivamente no está siendo lo primario. Este deseo de preservar el ministerio bajo este esquema que no es bíblico, no es explícito. Escúchese bien, no es explícito, porque cuando se es cautivo de un paradigma, no es algo explícito, como vimos en las primeras clases de cosmovisión. Son presuposiciones subconscientes. Esos modelos que vimos anteriormente, los 4 que hemos visto en la iglesia, no eran conscientes. Simplemente se asumían que así debía de ser. Y es así que la gran mayoría asume el modelo de iglesia actual. Y por eso no hace nada. No estamos diciendo que el liderazgo no enseñe o no predique. Yo no he dicho eso. Sí que lo hacen. Y en muchos casos son muy buenos maestros y predicadores, con una teología bastante equilibrada, buena y completa. Pero quiero que me entiendan, hermanos. El problema es que han perdido el marco de referencia. Métese eso en la cabeza. Han perdido el marco de referencia. ¿Ustedes se acuerdan que marco de referencia era sinónimo de cosmovisión? Marco de referencia. Entonces, eso no les permite hacer la corrección necesaria. La gran mayoría, sin darse cuenta, orientan su ministración hacia los objetivos corporativos religiosos, porque son prisioneros dentro de este paradigma. Por esta razón, ellos no abordan los asuntos relevantes en la vida de los miembros, sino que más bien los orientan o dirigen hacia una espiritualidad introspectiva que los mantenga cautivos y dependientes, quienes como consecuencia son incapaces de analizar lo que pasa dentro de la iglesia y lo que pasa fuera de la iglesia en la sociedad a su alrededor. Por eso la iglesia ahorita, muchas veces tú hablas con los hermanos y no tienen respuestas para cosas que tienen que tener respuesta. Agustín Laje tiene respuesta que nosotros no tenemos. ¿Cómo es posible, hermanos? Entonces, toda esta desviación, y es teológica, hermanos, es desviación teológica y de la cosmovisión evangélica, ha producido un tipo de iglesia y un tipo de evangélico. Un tipo de evangélico que ha sido modelado para no tener una capacidad crítica, no tener capacidad de análisis para las realidades sociales y económicas, de manera que puede intervenir allí con la sabiduría de las escrituras. Es un tipo de evangélico que para lo único que tiene capacidad es para adorar dentro de la congregación y orientarse hacia el mundo venidero, no a este. La mayoría de los signos evangélicos que cantamos en las iglesias, todos están orientados al cielo, al cielo, al cielo, pero nada que tenga que ver con el aquí y el ahora. Desgraciadamente, y por una teología desequilibrada y una cosmovisión fragmentada, este tipo de creyente ha sido persuadido a una tendencia a la apatía hacia los propósitos de Dios para el tiempo presente. El cristianismo de este tiempo está completamente desbalanceado o desequilibrado. Perdió el norte de sus prioridades y se ha vuelto incapaz de responder a las preguntas apremiantes del momento. Como les dije anteriormente, otros que no son creyentes tienen las respuestas y las correctas, como di el caso de este Agustín Laje. Otro que les quiero dar, muchos que son peruanos en este grupo, Miklo Lukács también. Él tiene respuestas y análisis interesantísimos que las iglesias deberían tener. Para muestra, fíjense ustedes, como un excelente ejemplo, tenemos a la pasada crisis sanitaria que afectó a todo el mundo, a todo el planeta. ¿Cómo hubieran respondido, mis hermanos, las naciones ante esta crisis del 2020 si hubieran estado bien discipuladas? La misma iglesia no respondió con sabiduría, precisamente porque ella misma está carente de un discipulado bíblico a sus miembros y sus líderes en general. Ahora está por verse, escuchen, anoten, cómo responderemos ante el nuevo tema, pero es un tema trillado. ¿Cuál será? El del cambio climático. Ahora, el cambio climático. Pasó la pandemia, ahora viene cambio climático. Bueno,
Está bien claro que estos líderes de iglesias locales dejan vulnerables a sus ovejas en diferentes grados para que los manipuladores de afuera de la iglesia se aprovechen de su falta de sabiduría y de su pasividad social. Esto no es cualquier cosa. Y esto es algo extremadamente grave dentro del paradigma corporativo, el que estamos analizando hoy. Utilizando una interesante analogía, vemos como muchos de los líderes actuales de las iglesias protegen sus ministerios y a la iglesia institucional como el receptáculo de la gracia y del reino de Dios. Y en esa protección, y aquí viene la analogía, tal como una ciudad amurallada que tiene un palacio en el centro, han reforzado el palacio y dejaron la ciudad sin murallas. Y el enemigo penetró la ciudad y ahora está penetrando en el mismo palacio, porque las murallas no fueron defendidas por allá en los límites externos. Y entonces el liderazgo en la sociedad que define la dirección de la cultura, es decir, los empresarios, que son los que tienen dinero, los líderes del pensamiento, como son los profesores universitarios, los eruditos que escriben libros, los científicos, los políticos, los artistas, los deportistas, son ellos ahora, hermanos, los que marcan la dirección de la sociedad y la cultura completamente. Y por eso el terrible avance del secularismo en el mundo que conocemos. Al no haber un verdadero discipulado de las naciones bíblico y la iglesia no haber creado líderes a ese nivel, lo que ella ha hecho es nutrir buenos cristianos, muchos de ellos mediocres en sus llamados profesionales, no entendiendo que Dios envía a los miembros de la iglesia a ser ministros. Hermano, ustedes son ministros del nuevo pacto dentro de sus vocaciones, y que la vocación del reino de Dios no es precisamente la de ser pastor o predicador. Quitémonos eso de la cabeza. Esa es una de ellas, sí. Eso es un llamado vocacional. Pero todos los llamados profesionales, el que sea, son áreas de vocación para el ministerio de Efesios 4:12. Lo vimos la semana pasada. En pocas palabras, lo que tenemos aquí es que muchos de los líderes enfatizan más su éxito ministerial que el reino de Dios. Los líderes de las iglesias contemporáneas piensan más como políticos y como ejecutivos de corporaciones, ya lo dije. Piensan más de esa manera que como profetas del reino de Dios, y por lo tanto no se arriesgan a que sus ministerios puedan ser atacados o afectados tanto política, económica como judicialmente. Y a eso lo llaman prudencia. Pero en realidad no es prudencia. Es que el pensamiento de un ejecutivo en una corporación, bueno, es proteger sus activos, los activos de su corporación, no arriesgarlos. Cuando un líder de iglesia piensa así, ¿en qué ha caído? Bueno, ha caído en la trampa de aplicar precisamente un modelo corporativo a una entidad que es una comunidad orgánica y que es la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre y cuando la iglesia juegue ese papel, puede tener su mega iglesia y entretener una vez a la semana a sus miles de seguidores y pueden gozarse allá adentro disfrutando de toda la virtualidad religiosa y real, que no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera, ni tiene nada que ver con lo que va a pasar cuando termine el culto. Hermano, porque cuando el culto termine, tú tienes que ir a tu casa a comer. Vas a tener que agarrar una buseta, una combi para irte a tu casa, a descansar, a preocuparte si hay agua, si hay luz en la casa, si has pagado la mensualidad de la escuela, si se dañó el carro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la vida real. Pero en la iglesia no se aborda la vida real, sino una vida irreal. Como que si viviéramos en una nube todo el tiempo. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es el señorío de Cristo en la vida real. En la de la calle, allí es donde Dios quiere ser reconocido como rey. Por eso es que muchos líderes formados en el paradigma eclesiológico no pueden ver más allá. De hecho, no enseñan, ni promueven, ni entienden la doctrina del reino de Dios. La doctrina bíblica sana
e integral. Y siempre hablan del evangelio, pero no le ponen el apellido, hermanos. Es el evangelio del reino de Dios. Son las buenas noticias. Sí, son buenas noticias, pero ¿de qué? La buena noticia es que en la persona de Jesucristo el reino de Dios está presente en el mundo y debido a su ascensión está representado por el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, dentro del pueblo del nuevo pacto de los regenerados. Ese es el mensaje del evangelio. No es el mensaje de la iglesia, no es el mensaje de la salvación de la criatura, simplemente es el evangelio del reino de Dios representado por su rey. Entonces, ahí precisamente es donde hay una traba y es la que los fariseos tenían también. Ahora me voy con un ejemplo, no hay nada nuevo bajo el sol, hermanos, escuchen bien, esa traba era la que tenían los fariseos también. Porque su traba, ¿cuál era? La palabra de Dios. Ellos alababan a Dios, sí, pero también adoraban la Torá. Pero cuando el autor de la Torá se presentó, lo rechazaron por amor a la Torá. Era una idolatría similar a la que tenemos los evangélicos con la iglesia como institución. Recuerden las palabras que citamos anteriormente de John Owen. Nosotros debemos adorar a Jesucristo y alabarlo también, pero no a la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios. Lo repito, la iglesia no es el reino de Dios. Es la influencia de Jesucristo en el mundo. La iglesia es una sirvienta de ese propósito. Pero si exaltamos la iglesia, sin darnos cuenta, estamos exaltándonos a nosotros mismos como criaturas y a nuestro proyecto humano. Entonces, es fácil que se mezcle con el humanismo porque ambos tienen una semilla idólatra. Algo importante que quiero volver a recalcar es que el rol nuestro como pueblo de Dios es ayudar a la gente a que entienda. Se supone que nosotros somos los sabios de las naciones, ¿o no? ¿No dice la palabra que somos luz de las naciones? La columna y baluarte de la verdad, que fue la vocación de Israel. Sí, esa fue la vocación de Israel. Ese rol nuestro es en la esfera pública, no en la de la religión. Para los líderes de las iglesias actuales, ellos no pueden entender eso porque están comprometidos. Aún los que son de muy buenos sentimientos. ¿Ok? En el fondo, ellos saben que su hoja de vida se va a desmoronar si adoptan los nuevos paradigmas. Y eso es un reto muy grande, hermanos. Era como el reto que tenían los saduceos de cambiar la administración del templo. ¿Ok? Porque Jesucristo volcó la mesa de los cambistas, acuérdense. ¿Irían ellos a dejar de cambiar el dinero? Por supuesto que no. Mejor era matar a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El riesgo de enfrentar el odre viejo es grande. Cristo lo hizo, pagó con su vida y resucitó al tercer día. Y nos dice a nosotros en el día de hoy, haz lo mismo, disipula a las naciones. Entonces, esto le sucedió a Israel, ¿sí? Y le ha sucedido al cristianismo en varias ocasiones, Por eso el paradigma de la iglesia evangélica que nosotros conocemos no funciona, no puede funcionar para el evangelio del reino de Dios, porque el evangelio del reino, y escucha bien esto, hermano, el evangelio del reino te devuelve la ciudadanía, te empodera. El evangelio del reino empodera a la persona común y corriente. Eso es fundamental. La iglesia evangélica actual no soporta dentro que los miembros estén empoderados, porque naturalmente los miembros van a retar a la hegemonía autoritaria de los líderes y como los líderes son autoritarios y no servidores, va a haber un choque y ellos lo saben. Hay que evitar ese choque manteniendo a la gente ¿Cómo mantenemos a la gente? Bueno, dócil, y esto se logra no permitiéndole ser muy sabio, y esto significativamente. Ya se los dije y se los vuelvo a repetir, no es conscientemente y de mala fe. No, pero no por eso deja de ser maligno. Es un problema de paradigma. Entonces, es necesario buscar los nuevos paradigmas de asociación
y de congregación que reproduzcan el modelo bíblico para la iglesia y que no tengan los lastres católico, romano, evangélico. Quiero que escuches bien lo que voy a decir. Es una frase corta, pero contundente. El arquetipo del evangelio del reino es la persona sabia y santa, no la persona erudita. Entonces, en una congregación, esas personas que están sentaditas en la silla, que son simples cristianos, muchos de ellos tienen más calidad espiritual que los líderes eruditos. El modelo actual no acepta eso, por lo cual el paradigma no va a cambiar. Los escribas y fariseos no cambiaron. El judaísmo siguió siendo judaísmo hasta el día de hoy. La Iglesia Católica sigue siendo la Iglesia Católica hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con los paradigmas? Se sustituyen por otro, pero no cambian. Recuerden algo, ya se los había dicho, y es que cuando la Iglesia no sirve a los propósitos para los cuales Dios la ha puesto en una determinada época, Él simplemente crea las condiciones, y subraya eso, crea las condiciones para que haya un renacimiento del cristianismo. Esto es algo bíblico e histórico. Prácticamente se pudiera decir que todos los aspectos institucionales del cristianismo actual están contaminados. Y el pueblo del Señor no se puede quedar con los brazos cruzados. Hay que proceder a una descontaminación. Si nos guiamos del modelo del Señor Jesucristo, podemos hacer los mejores cambios. Recordemos que Jesús, durante su ministerio terrenal, no pretendió sanear el judaísmo, ni lo intentó. Él no se propuso sanear las escuelas rabínicas de los fariseos, ni la de los saduceos, o tener influencia para transformar la manera de pensar de los herodianos o de los celotes. Cristo empezó con otra cosa. Cristo empezó con otra cosa, porque el vino nuevo del reino de Dios no cabía en los odres viejos del judaísmo. El vino nuevo del reino de Dios no cabe tampoco en los odres evangélicos. Y eso es algo en lo que tenemos que reflexionar muy profundamente si es que de verdad amamos al Señor, porque implica decisiones muy trascendentales y profundas. No se puede arreglar las iglesias locales. O sea, hay que hacerlas nuevas. Amén si una iglesia local cambia de paradigma. Amén. Y está pasando, hermanos. Muy pocas, pero está pasando. Fue lo que pasó en el siglo XVI. Un renacimiento del cristianismo. No una reforma del odre viejo que había. Debemos entrar en razón, concientizar bien esto, arrepentirnos de verdad y clamar al Señor por un nuevo paradigma, por un renacimiento cristiano, ya que el viejo paradigma está envejecido y no nos sirve, y no le sirve al Señor para sus propósitos. A mí me gusta mucho, como lo dice el hermano Stephen Perks. Él dice, seguramente ha llegado el momento de que los cristianos se ciñan los lomos, comiencen un nuevo éxodo hacia la tierra prometida y reclamen su ciudadanía del reino de Dios de aquellos que han tratado de desposeerlos de ella durante tanto tiempo. La reforma no nos llevará a donde tenemos que estar y donde deberíamos estar. Simplemente nos atrapará en el pasado, un pasado que repetirá la parálisis, la cobardía y el fracaso que caracterizó a la iglesia en el siglo XX. Debemos salir de Egipto, dejar la casa de la esclavitud y buscar la libertad bajo Dios que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Nosotros lo que hemos conocido y lo que practicamos es un evangelio que no tiene la fuerza para oponerse a sus enemigos, a todas las locuras ideológicas, que no las voy a nombrar aquí, pero que ya ustedes saben muy bien a qué me refiero. Incluso muchos líderes de iglesia, y esto me apena mucho decirlo, ni quieren predicar en contra de esas barbaridades que ya ustedes saben cuáles son y que atentan contra el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, entre otras cosas, porque tienen temor
no predican desde los púlpitos, no dicen las palabras que tienen que decirse por temor a las multas y al cierre de sus locales evangélicos. Eso es terrible, hermanos. Es un evangelio que no tiene la fuerza para oponerse a sus enemigos. ¿Por qué? Porque se avergüenza de la palabra de Dios en la esfera pública y no se atreve a formular la superioridad de la sabiduría bíblica en las esferas de las que hemos hablado, de las ciencias, de las artes y de toda actividad humana. Recordemos que a Jesucristo se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra y que Él nos mandó a nosotros a discipular a las naciones. Esto lo que significa es que la iglesia está llamada a una contrarrevolución cultural e ideológica. La iglesia ha sido llamada a estar a la ofensiva, no a la defensiva. Es ofensiva. Eso es lo que quiere decir ese pasaje donde Cristo habla con Pedro. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Como este modelo de iglesia no entiende esto, con razón hemos visto un deterioro del cristianismo en Occidente en estos últimos siglos. Y ese no es el cristianismo de la Biblia. El que conocemos es un cristianismo diluido, débil, miedoso. No es el cristianismo de los primeros siglos de la iglesia, de aquello que vimos, ¿se acuerdan? Del modelo de la reforma protestante del siglo XVI. Es un cristianismo amedrentado y con razón los enemigos del cristianismo y los de Dios se han apoderado de la esfera pública, sobre todo las universidades, se han apoderado de los medios de comunicación, de las esferas políticas, para utilizarlos como instrumento en contra de los propósitos de Jesucristo. No es que nos la hayan robado. No. Es que se las hemos entregado de manera muy diplomática. La arena de la lucha, las puertas de la ciudad, hermano, que se menciona mucho por allá en el Antiguo Testamento. Las puertas de la ciudad han sido cedidas diplomáticamente al mundo. Entonces, de paso, y atención con esto, es un cristianismo que convierte a las iglesias evangélicas en estructuras de opresión adicionales dentro de nuestras sociedades. O sea que la iglesia, en vez de hacer bien, en muchas ocasiones hace daño, hace mal, porque transforma a las personas. A lo mejor antes de ser creyentes eran diligentes en sus trabajos y ahora se metieron en una esfera súper espiritual y comienzan a tener problemas en el trabajo. Hermano, yo no les estoy diciendo ninguna mentira. Esto es parte del testimonio de lo que yo he escuchado. Y aquí entonces vengo con algo muy interesante, que es el concepto o principio de la poda. ¿Sí? El principio, concepto de la poda. ¿Qué es esto? Bueno, en la historia del pueblo de Israel fue algo que Dios hizo. Oigan bien, cuando el reino fue dividido después de Salomón, ustedes saben la historia, por el desacierto que ocurrió con su hijo Roboam, ¿qué hizo Dios? Bueno, básicamente eliminó 10 tribus de las 12. Esas 10, acuérdense, nunca volvieron a ser parte del Israel del Antiguo Testamento. Acuérdense que ellos se mezclaron con los asirios, constituyeron luego el pueblo samaritano. Ese fue, mis hermanos, el principio de la poda. Luego los profetas siguieron predicando y el pueblo no cambió. Y entonces, no, bueno, vamos, se van para Babilonia ahora. Lo que quedaba para Babilonia, exiliados. Y cuando volvieron de Babilonia, fue un pequeño remanente. La mayoría quedó en Babilonia. Y recordemos que fueron 3 remanentes, ¿se acuerdan, no? Bajo Esdras, Nehemías y Zorobabel. Vemos a Ezequiel durante el exilio babilónico. Él escribe, él profetiza en ese tiempo, quien tiene la visión de Dios abandonando el templo. Ustedes saben esos pasajes, después del capítulo 40, creo, ahí está, Dios abandonando la gloria de Dios, abandonando el templo. Aunque el remanente físico volvió de Babilonia después de los 70 años del exilio y reconstruyeron el templo, la presencia o Shekinah de Dios no volvió. Y es interesante ver que durante todo el periodo después del retorno, esa era la expectativa de Israel. Muy grande era la expectativa de ellos. Es decir, ¿cuándo es que Jehová va a venir a morar nuevamente con su pueblo, con nosotros?
Ese era el anhelo. Y ellos lo transformaron en un anhelo nacionalista, porque no entendieron la perspectiva de Dios. Problema de cosmovisión. La perspectiva del reino, ¿se dan cuenta? De todas maneras, no fue sino hasta el pesebre de Belén que Dios no volvió. Y cuando lo hizo de una manera encubierta, tal como lo hacen los agentes de las películas de espionaje, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vino Dios? Como el niño Jesús vino encubierto, no vino en un carro de fuego al segundo templo de Herodes para llenarlo, como lo hizo en el tabernáculo y en el templo de Salomón, para que la gloria de Israel se manifestara. Entonces, fíjense ustedes esto, ¿no? Dios ya había desechado a este pueblo y en el año 70 ya ellos fueron destruidos después de Cristo y fueron esparcidos, fueron desechados y Jesucristo se los advirtió. En esa última semana, cuando él iba subiendo a Jerusalén, Jesús lloró cuando miró a la ciudad, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te lo dije? No insistas. Israel, Jerusalén, no insistas en buscar la gloria nacional, peleando militarmente contra los romanos. No se trata de eso. El reino de Dios, la nación de Dios, no se trata de un dominio militar y político del mundo. Se trata de un reino que tiene otra naturaleza, pero ellos no entendieron el mensaje. Entonces el principio de la poda, entonces está allí, ¿lo bien? ¿Lo entienden? Ese fue el principio de la poda. Pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra época? A Occidente, trayéndolo a Estados Unidos, trayéndolo a Europa y a otras naciones. Bueno, ya lo estamos viendo con el crecimiento del secularismo, el enemigo infiltrándose en todas las esferas de la sociedad y corrompiéndolo todo. Todos los creyentes somos testigos de la tremenda presión cultural que estamos afrontando, producto de haberle cedido la cultura al enemigo. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo sí que tengo aquí en España muchísimos hermanos creyentes que están haciendo homeschooling, ya no mandan a sus hijos para la escuela. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo se ha apoderado? Entonces, la presión cultural contra la iglesia cristiana va a ser tan grande, hermanos, eso va a seguir creciendo, que mucha gente se va a ir de la iglesia y muchos pastores y líderes, como ya pasó en el pasado, se van a adaptar a las nuevas condiciones y eso va a ser una especie de limpieza y yo personalmente pienso que eso ya ha comenzado. Muchos van a insistir en modelos de iglesia que no funcionan. La iglesia cristiana actual, entonces, se encuentra en un exilio de irrelevancia. Anótelo. De eso se trata el principio de la poda. Dios exilia a su pueblo para guardarse un remanente. Exilio de irrelevancia. El pueblo de Dios morando en una tierra pagana. El cristianismo evangélico que nosotros hemos conocido, si lo ilustráramos con los combustibles, la gasolina, es una gasolina de bajo octanaje. Yo sé que es desagradable escuchar esto, hermanos. La maquinaria del reino de Dios necesita alto octanaje, como los motores de estos coches de Fórmula 1, los cuales no pueden funcionar con una gasolina de bajo octanaje, pues. Por eso este cristianismo evangélico contemporáneo y dualista no transforma. Tiene demasiada iglesia adentro y poco reino. Demasiada hegemonía clerical y poco el rol del creyente común y corriente. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? Esta mezcla de factores hace que sea un cristianismo de bajo rendimiento, de baja calidad. ¿Es cristianismo? Sí, sí que lo es, pero es de bajo rendimiento, de bajo impacto. Tal como es un combustible de baja calidad que no puede darle el adecuado performance a un motor, por ejemplo, de un coche Fórmula 1. Quizás sirva, sí, para de repente poner en funcionamiento una máquina cortadora de grama. Predican el evangelio y algunas personas se convierten. Sí, sí pasa. Plantan algunas iglesias. Sí, sí, también plantan iglesias. Pero recuerden de lo que estamos hablando aquí y es lo que enseñan las escrituras. El reino de Dios es como un Fórmula 1. Es de alto desempeño, produce transformación social.
cambia etnia, cambia países completos y hasta continentes. Esa es la visión que tenía Jesús. Entonces, el cristianismo, el verdadero cristianismo, tiene una visión mucho más amplia de la que se tiene en el día de hoy. ¿Sí? No hay duda de que la iglesia evangélica contemporánea no ha realizado su trabajo completamente. Mis hermanos, hemos fallado y tenemos que arrepentirnos. En una de las lecciones, creo que utilicé una analogía, y es que cuando pasamos una materia en la universidad, que no sé si se los dije, pero bueno, si se pasa con 80 puntos, ese es el nivel pues que nos exigen, ¿no? Pero tú sacaste 50, no sacaste 80, sacaste 50. Bueno, realmente sí hemos hecho algo, sí, pero no pasaste la materia. Ahí está el detalle. Nos hemos quemado en la materia, raspamos, como dicen algunos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que repetir, y en el caso de la iglesia estaríamos hablando entonces de un exilio cultural de irrelevancia, un cristianismo irrelevante, porque a las iglesias evangélicas en nuestras naciones, la sociedad en general no las ve como relevantes para los asuntos nacionales. ¿Se dan cuenta de lo irrelevantes que somos? ¿Por qué? Porque nos hemos ensimismado tanto, autoadorado tanto, que nada más a su alrededor es relevante para sí misma. Nada, nada, absolutamente nada. Lo cual contradice el propósito de la Gran Comisión. Fíjense, en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, el mensaje a la Odisea, es una advertencia. Sí, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Es una advertencia durísima. La iglesia no tiene un seguro de vida. No, no la tenemos. Un seguro de continuidad, haga lo que haga. Hay una advertencia, hay condiciones, y si esas condiciones no se dan, el Señor toma acciones. Y muchas iglesias olvidan eso, piensan que con el concepto de salvación por la fe, justificación por la fe, la perseverancia de los santos, toman una actitud triunfalista y no buscan evaluar si están verdaderamente realizando el desempeño a la vocación a la que fueron llamados. Esas obras, por ejemplo, ya vimos, creo que ese pasaje lo habíamos conversado, sí lo vimos la vez pasada, las obras de las que habla Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas son las obras que estamos haciendo como discípulos de Cristo. Si las respuestas son negativas, si no estamos obedeciendo, eso quiere decir que el Señor, no crean que el Señor lo va a dejar así, porque el Señor Jesucristo tiene una agenda, y ya hablamos de la agenda de Dios. Si piensas que sí estamos haciendo todas esas obras, entonces, bueno, piénsatelo bien, medítalo, autoexamina. Algo que es necesario exponer aquí es que las actuales denominaciones, y yo sé que esto suena duro y muy antipático, las actuales denominaciones herederas de las doctrinas reformadas o calvinistas no exhiben los frutos de la teología calvinista. Lo siento mucho, hermano. Si tú eres calvinista, reformado, y te glorías de estar en una iglesia reformada, bueno, quédate con este comentario. Es así, mis hermanos. Piensen bien en esto. Por allá por los siglos XVI y XVII, vimos grandes transformaciones culturales, porque ellos sí que entendían bien lo que era la Gran Comisión. Algo que no podemos ver hoy con claridad. Lo que ha traído como consecuencia, bueno, el abandono de la cultura por el nefasto atrincheramiento que ha tenido la iglesia desde el siglo XIX. Además, y como ya lo dejamos bien claro, la gran mayoría de los líderes enfatizan más su éxito ministerial que lo que es el reino de Dios. Con esto, mis hermanos, terminamos el tema de los paradigmas o modelos de iglesia a lo largo de la era cristiana. Se podemos ver cómo la articulación de una correcta cosmovisión bíblica en el siglo XVI, ¿ok? Ya hablamos de eso, originó un modelo de iglesia que transformó la cultura europea para mucho bien, sin perder de vista, de igual manera,
lo que fue aquella iglesia naciente. ¿Recuerdan? La iglesia primitiva de los primeros 3 siglos, que aunque no tenía la estructura y desarrollo teológico que tenemos nosotros en el día de hoy, bueno, ellos sí que vivieron bien enfocados en un evangelio integral, un evangelio del reino de Dios, y que logró una de las transformaciones culturales más importantes que se conocen en el mundo después de Cristo. Es precisamente eso lo que nos está faltando en la actualidad. Hermano, No quiero salir. quizás estas declaraciones y señalamientos que yo acabo de hacer en relación al modelo paradigma de iglesia contemporáneo te parezcan un poco subidas de tono, o que estoy emitiendo un juicio injusto en contra del cuerpo de Cristo. No todas las iglesias locales tienen un mismo grado de pureza y obediencia, así como cada creyente. No estoy generalizando, por favor, no lo tomes a mal. No estoy generalizando, pero en un sentido general, todos estamos, tú y yo, mi hermano, yo me incluyo también, en un mayor o menor grado influenciados por este paradigma. Entonces vamos a parar ahora 5 minutos para luego entrar en la segunda hora y bueno, finalizar con este curso introductorio.